Miquel Díaz de Garraza, Vega es licenciada en Bellas Artes y profesional principalmente de la restauración de obras de arte. Yo soy Miquel arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura. Bueno, juntos pusimos en marcha Clarcoy hace un par de años con la idea o con la intención de acercar de alguna manera la expresión artística principalmente a los más jóvenes, a los más pequeños, ¿no? De manera que lo que hacemos son talleres, principalmente lo que hacemos son talleres infantiles en los que, bueno, a través de tomar parte, de manipular, de perder los miedos y de ejercitar, bueno, pues trabajamos las distintas disciplinas artísticas, ¿no? Sobre todo valoramos que los niños que toman parte en nuestros talleres o en nuestros ejercicios pierdan el miedo a equivocarse, que actúen, que trabajen, que prueben, que experimenten, que participen, que trabajen en grupo y tratamos de poner un poco las herramientas para que esto suceda en nuestros ejercicios o en nuestros talleres, ¿no? Hacemos talleres tanto puntuales como organizados dentro de unos cursos más programados, y lo que buscamos a través de ellos es, uno de los aspectos es mantener el espíritu de curiosidad de los niños, ¿no? Nos gusta que los niños tengan esa curiosidad, fomentarla, incentivarla, de alguna manera tratar de poner los elementos para que los niños o los participantes en nuestros talleres busquen otras formas de mirar, ¿no? Utilizamos también el juego como herramienta o vehículo para ir produciendo este tipo de aprendizajes o de procesos. Y bueno, por resumir un poco de manera general, aunque luego se mezclen entre ellos, distinguimos 4 tipos de talleres o de ejercicios. Uno de ellos sería, primero, los ejercicios en los que a través o mediante la reinterpretación de una obra o de un estilo reconocido en la historia del arte, bueno, hablamos sobre ese estilo y lo recreamos de alguna manera, ¿no? Otro tipo de taller sería en los que hacemos mención a una técnica o a un material concreto, técnicas que puedan ser sorpresivas o de alguna manera que se les haga atractivas a los niños, y trabajar con esas técnicas o esos materiales, ¿no? El tercer tipo de taller serían talleres en los que mediante un trabajo previo generamos o creamos una escena, un ambiente, un escenario en el que luego los niños y las niñas de alguna manera interactúan con él a través del movimiento del cuerpo, la percepción de ese espacio que hemos generado, o que ellos han generado. Y el cuarto tipo de taller serían los talleres ya más concretos, más, digamos, en los que pretendemos explicar un concepto o una técnica concreta o un contexto concreto, ¿no? Por ejemplo, los talleres vinculados a la arquitectura, en los que explicaríamos pues, desde la habitación, la casa, la calle o la ciudad, ¿no? Ejercicios que buscan una explicación de algún concepto concreto. Bien, la preparación de los talleres, bueno, lleva mucho trabajo. La primera parte es, una vez que ya tenemos la idea de lo que queremos hacer, qué tipo de ejercicio queremos hacer, bueno, la parte de documentación, ¿no? Tenemos que prepararnos sobre lo que queremos explicar, cómo lo queremos explicar, por contexto, el artista que vamos a mencionar. La segunda parte, o el siguiente paso dentro de esta preparación sería lo que corresponde al material, ¿no? Elegir qué material, prepararlo. Generalmente tratamos de usar material reciclado o reusado, y bueno, la recopilación del material y la preparación del material para el taller o para el ejercicio que pretendemos hacer, pues lleva un tiempo también, ¿no? Muchas veces además el ejercicio es pensado según luego qué material puedes recopilar o puedes recoger. Bueno, en función de eso, hay veces que el proceso del ejercicio o el planteamiento del ejercicio cambia, ¿no? En función del juego que vemos que da el material o que podemos sacar de él, ¿no? Bien, la última parte del proceso de preparación sería preparar, probar el propio ejercicio, ¿no? Previo a hacerlo con los niños, es importante llevarlo preparado. Lo preparamos nosotros, pero en nuestro caso tenemos también un banco de pruebas particular en casa, que es el otro proyecto en común que tenemos, que es el personaje que veis ahí, que es el test principal, ¿no? Bien, los talleres generalmente empiezan siempre con una parte teórica en la que explicamos el
concepto o lo que queremos tratar. Hemos aprendido que esta parte teórica en la que los niños están sin hacer nada, cuanto más corta sea mejor, porque es difícil mantener la atención de los niños durante un tiempo largo. Por lo tanto, lo que procuramos es, una vez que ya empezado a hacer el ejercicio, el proceso del taller, pues ir metiendo frases o cosas de las que tenemos preparadas para contar, ¿no? Muchas veces los talleres, como veis en la foto, preparamos un papel craft sobre la mesa de manera que los niños o los participantes puedan hacer pruebas también, o sea, que sin miedo hagan pruebas previo o a la vez que están preparando el ejercicio que proponemos, ¿no? El desarrollo de los talleres luego pues es imprevisible, siempre, por mucho que lo hayas probado, lo hayas pensado, al final cada niño hace el ejercicio del taller a su manera, los resultados siempre son súper cambiantes y variables, por lo tanto siempre tenemos que estar un poco preparados para tener las herramientas para poder encauzar en la medida posible, ¿no? Que no se desmadre demasiado. Y finalmente el resultado del taller, ¿no? O del ejercicio. Los niños siempre tienen la preocupación, hay dos preocupaciones de los niños cuando llegan al ejercicio. La primera es qué vamos a hacer hoy, siempre el elemento sorpresa, ¿no? Y la segunda es nos vamos a poder llevar lo que hagamos, ¿no? Claro, pues, procuramos que esa parte que no sea quitarle importancia, ¿no? No siempre hacemos talleres o ejercicios en los que hay un objeto que el niño se puede llevar a casa. Entonces, procuramos que el proceso del taller sea lo suficientemente enriquecedor, atractivo para ellos, como para que, bueno, que se queden con eso a gusto, ¿no? Sí, aunque no se lleven ningún objeto a casa, ¿no? Bueno, y básicamente esto es lo que quería contar. Ahora ya sabéis un poco más de lo que somos y bueno, cualquier cosa que queréis a partir de ahí, pues en las redes nos encontráis.